Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca Sama, una película del Sama, año 2017, 2018. 2017. Bueno. dirigida por Lucrecia Martelli, basada en la historia de Antonio Di Benedetto. Exacto, el conocidísimo, ¿no? Acá todos Sí, lo seguimos. Yo lo sí, escucho sí. en la radio todos los días. Debe ser familiar, no creo que sea. Excelente. Bueno, Te cuento que eh, está ambientada en 1700 aproximadamente. No sé si vos tenés algún dato no, no, superador. no, no, no. Yo me atreví a tirar un siglo XVIII y hasta ahí. Así que Bueno, bueno. es más o menos lo que yo hice. Quédate tranquilo que no estás. Bueno. Bueno, bueno. Si vos decís, yo te voy a creer. Y Sama es una película, ¿no? Con un trasfondo histórico, obviamente. Transcurre en. ¿Transcurre en alguna parte del virreinato del Río de la Plata? ¿Paraguay? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Alguna zona norteña no está muy. O para mí no me quedó del todo claro. Porque no ubicaba la zona de las que hablaban. eh, y demás. Pero bueno, no, está ahí la. Transcurre en alguna zona de aquellas, ¿no? Por así decirlo, conquistadas por España. Y conocemos a nuestro titular, al protagonista, Hermenegildo Sama. Bueno, no sé si se llama Hermenegildo, pero sí sé que le dicen Sama. Sí, sí, yo Eh, tampoco el doy cual fe, pero es, por así decirlo, un político, una figura de la nobleza y demás que anda dando sí, vueltas. yo lo tengo Eh, como una especie de juez, pero sí, 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 ponele también. Pero bueno, o llamarlo sea, H. básicamente es un tipo que está por ahí haciendo política, intentando no levantar un poco la perdiz sobre quién es y sus virtudes, ¿Por mientras qué? eh, porque quiere volver con su familia, quiere abandonar el puesto en el que está y poder no volver a la vida de las ciudades y alejarse de estos pueblitos de mala muerte Exacto, y con para las eso aristocracias. necesita hacerse ver, hacerse Exacto, notar. exacto, exacto. Al personaje lo vamos a ver a lo largo de la película, ¿no? Lidiando justamente con las intrincancias de andar realizando negocios, el movimiento, por ejemplo, del alcohol, no me acuerdo si era ron o que era aguardiente, que le dicen. No sé si el ron es aguardiente, nada más. Mencioné las dos cosas, nada más. Aclaro por las dudas. Sí, Una sí, no, yo aclaración tampoco me acuerdo muy qué importante. bebía. No, no, sé que era aguardiente, pero no me acuerdo qué carajo es el aguardiente, así que nada, potato potato. Lidia con ese tipo de negocios mientras va un poco alimentando, ¿no? sus amoríos o las ganas de ponerla, que es básicamente una de las cosas que le motiva también, Ujú. porque está enamorado de una mujer pudiente, que es una parte de la nobleza que viene de España y está radicada ahí en la misma zona que él, y al cual la vemos, ¿no? Al principio de la película ella está entablando amistades o pasando el rato con personas indígenas y bañándose y cubriéndose de barro en el río y ella y él las espía, no, Ujú. particularmente ella, lo cual parece estar como bastante enamorado. A lo largo de la película veremos todos los intentos de este tal Sama, ¿no? Por hacerse notar, por ganarse los afectos de esta muchacha, la cual, o esta mujer, la cual ya como que también le tira el lance, pero bueno, están todas las cosas de sociedad que no, como que no pueden hacerlo donde haya testigos, ¿no? Tal cual. Pero que serán afectos que después, digamos, terminarán para él eh, no retribuidos o, digamos, quedarán en un segundo plano, ¿no? Enterándose que no es la única persona que persigue a esta mujer y no es la única a la cual, no es él el único al cual le da sus afectos ella. Después veremos sus varios intentos de mantener un perfil alto mientras trabaja con el gobernador. Finalmente se pelea con uno de los ayudantes que tiene, que forma parte también de la corte española y que él en un giro de bronca lo caga a piñas. Ujú. Eh, El lo actor cual Minujín. lo, lo cual lo cual hace que al cual él caga piñas, que parece ser como que lo están castigando, lo envían a otro puesto en otra ciudad sin levantar de nuevo la perdiz. Ujú. O sea, le dan un castigo que no es realmente un castigo. Y mientras que Sama se tiene que quedar ahí mirando cómo todos se van y él se va quedando. En un momento el gobernador se va, es reemplazado por otro. El nuevo Ujú. gobernador empieza a pedirle a Sama que acomode las cosas, no, que se ponga todo en orden y
eso incluye que uno de los allegados o las personas que trabajan con Sama está escribiendo un libro, lo cual el gobierno no quiere, Sama lo manda al frente. Y eh, perdón, antes de llegar a todo esto, sí, eh, toda esta parte de los gobernadores y todas las reuniones de Sama con la gente pudiente están tenidas de una especie de mitología lugareña que gira alrededor de una especie un matón. de malhechor, Sí. un matón, sí, que tiene un doble apellido que no me puedo acordar cuál era, no sé si vos Es, sí, no, en este momento no me acuerdo, es un tipo de origen portugués portugués, o brasilero. Costa, Sí, puede ser, no seguí recuerdo vos, ahora. yo lo voy a ir buscando. Sí, sí, no, a lo largo de toda la película el muchacho, Asama, este señor lo boludean porque él decía que lo había matado y demás, pero Ujú. no había realmente pruebas. Vicuña Porto. Vicuña Porto, ok. Eh, y entre idas y vueltas, inclusive mandando al frente a este escritor que trabajaba para él y demás, no logra hacerse notar, Sama, Ajá. hasta que decide involucrarse en sí, en una cacería en búsqueda de Vicuña. Del mismo Vicuña, que algunos lo daban por muerto, algunos lo Ah, daban, algunos vestían orejas, aclamando que eran de él y de que lo habían matado. ujú. Entonces cobraba toda una mitología ya el Sí, personaje de sí, sí, Vicuña. sí. Pero que terminaría en que todos los soldados, que lo tienen bastante, como lo boludean bastante a Sama, ¿no? Como a veces lo mandan a hacer el trabajo un poco más sucio y demás, terminan siendo emboscados por indígenas. O Sí. sea, terminan encontrándolo a Vicuña, pero también siendo emboscados por indígenas, y al final quedan a merced de Vicuña, el cual se lleva bien con los indígenas, lo vemos, ¿no? Utilizando una serie de pinturas sobre el cuerpo roja, que supongo que será arcilla o algo, no sé, Ujú. por el estilo, ¿no? Tierra roja. Eh, y que le están pidiendo, o sea, los acompañantes de Sama por ahí se les quieren revelar, quieren hacerle frente, pero claramente no les da el cuero para hacerlo y pronto van muriendo. Eh, y finalmente nos llega Vicuña que lo boludea bastante a Sama y en el último acto fallido de su vida le piden que revele dónde están enterrados, un tesoro, que Sí, diga dónde está. unos cocos con diamantes. Exacto, así de increíble, ¿no? Ujú. Sama no sabe nada y resultado, En realidad no es que no sabe nada, me permito corregirte porque me pareció bueno, fuerte, ujú, sino que lo que hace es decirles, no es que yo sé dónde están, pero no valen nada y hago con ustedes lo que me hubiera gustado que alguien haga conmigo y es asesinar mis esperanzas, porque a él lo tuvieron toda su vida esperanzado en volver a España, en ir a España, él quería radicarse en España, y todos le decían, sí, 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 ya en cualquier momento mando esta carta, mando aquella carta, y nadie le mataba el sueño, lo tenían esperanzado sin que su esperanza tenga un verdadero carril. Entonces lo que hizo por este hombre Porta, Vicuña Porta, fue decirle, mira, no existe. Este oro que estás buscando no existe, mejor suerte la próxima. bueno, Y él lo tiñe de esto, de hago por vos lo que me hubiera gustado que alguien haga por mí, matar las esperanzas. Me pareció que había un peso ahí, entonces quise mencionarlo. está bien, está bien. Bueno, le terminan cortando las manos y lo tiran ahí en el río. Y es Así es. rescatado eh, de nuevo por gente indígena, que más o menos cierra la historia riéndose de él, que ya no está, por así decirlo, inservible, sin manos, moribundo, Ujú. eh, febril. Sí, y de nuevo, en una de las últimas escenas también muy fuerte, un niño lo está llevando Sí, sí, a en eso me una refería. canoa y le pregunta si quería seguir viviendo. Y Sama mueve su cabeza, no habla, pero mueve su cabeza afirmativamente. Como que a pesar de todo lo que le estaba pasando, él quería seguir vivo. De Ujú. nuevo, pienso que hay una carga en todo esto, entonces no puedo menos que mencionarlo. Sí, cargas hay, qué sé yo. O sea, hay un tono en la película. Diría que sean algo, como yo veremos. Bueno, pero por lo menos yo lo quiero mencionar. Después veremos si Mm, fue me parece, interesante. me parece muy bien. Y así, de esa es la trama de la película. Eh, y bueno, empezamos a hablar de cinematografía, que yo creo que bueno, hay que definitivamente darle un muy pequeño eh, y escueto aplauso porque definitivamente hay un esfuerzo, ¿no? Por la representación histórica de todo esto, cuanto acontece, ¿no? Esto que vemos, las idas y vueltas
del personaje en todos estos ambientes, eh, ¿no? De las pequeñas villas, el río y demás, que se ven realmente, uno esperaría como de la época, o al menos han sido recreados de una manera que se podría esperar realmente, digamos, fidelidad, ¿no? No observa estos varios paisajes urbanos y no, yo creo que no se notan tal vez demasiados toques de modernidad, así que me parece que está muy bien logrado en ese aspecto. Asimismo también el sonido ambiente, no creo que haya habido demasiados desaciertos. Me parece que es una película que tenía un presupuesto y claramente en la representación y en la calidad de imagen y sonido está. eh, y no podría decir nada malo en eso. O sea, me parece que hay un interés en lo visual, sin llegar a mí a cautivarme de ninguna manera. No, simplemente no puedo mirar y decirle esto está mal hecho, qué sé yo. No puedo encontrar necesariamente negativos abruptos en el apartado visual y auditivo de esta película. Pues vos. Bien, sí, voy a estar más o menos de acuerdo. Me parece que la cinematografía fue lo mejor de la película, sobre todo o únicamente por el aspecto visual. Me pareció increíble lo bien que recrearon, lo bien recreados que estuvieron los escenarios. Me hizo acordar a lo que vos decías. En aquella película italiana que vimos donde una mujer era esclava de una especie de trabajador de circo Ujú. ambulante, Sí. no me acuerdo el nombre, pero bueno, vos hablabas de que tuvimos la experiencia de conocer unos pueblos italianos del siglo pasado como nunca más vamos a poder ver, Ujú. de no ser por el cine, claro. Y bueno, acá fue más o menos lo mismo. Humildemente vemos estas ciudades virreinales del siglo XVIII, estas casas de gobierno, estas playas, estas casuchas, y no solo las pobres, sino también las ricas, las de los empleados de la corona española, que también eran precarias, feas, todo lo que acabamos de ver. Después con las cámaras creo que, si bien no fue brillante, sí hicieron algunas tomas bien pensadas, como esta del bote que elegí para ser dibujada. De nuevo, si bien no fue una locura, hubo algunos planos, por lo menos, este, pensados, dando alguna especie de mensaje, por ejemplo, planos donde el personaje es completamente chico y es abundante todo lo que lo rodea, entonces vemos la pequeñez de él, como también me acuerdo que lo vimos en alguna película iraní. Y este tipo de cosas que a mí me gusta mucho cuando yo las noto y no leo después que se hizo eso, sino que yo me doy cuenta de lo que están haciendo Ujú. y lo disfruto. No se limitaron a filmar al que habla y punto, como muchas veces nos pasa, sobre todo en películas argentinas, así que yo le doy mi voto de alegría de que lo hayan hecho. En cuanto al sonido también me pareció muy cuidado, correcto. Los ruidos de los animales y otros sonidos así me parecieron por lo menos interesantes. Ujú. No me gustó mucho algún detalle de voces en segundo plano. Pensé en vos y tu capacidad auditiva. Por ejemplo, cuando jugaban a las cartas y este gobernador mostraba sus orejas de vicuña y otro las miraba como diciendo, uy, las orejas de vicuña. Entonces se dio como una superposición de diálogos entre lo que pensaba este personaje que nunca supe quién era y lo que hablaban el nuevo gobernador Isama. Entonces eso no me terminó de gustar. Sí, vos sabés que ahora me hiciste recaer en esto. Que de hecho lo pensé al principio de la película, cuando hay toda una descripción de este pez que estaba constantemente navegando Sí, me acuerdo. nadando contra la corriente y demás, no, una alusión Sí, sí. a Sama y lo que será el resto de su vida. Y que la verdad que sí, en ese momento pensé, che, qué sonido de mierda, lo que me va a costar, ojalá no toda la película sea Ujú. así. Tenía sus momentos que sí, eran un poquito pesados, porque el sonido no... O sea, el diálogo a veces se entremezclaba y no era lo ideal para mí. Y fueron momentitos, tampoco es que toda la película, pero fueron No, momentitos sí, por eso. que son mencionables también. Y por último, y también como parte del sonido, detesté este bolerito anacrónico que sonaba cada tanto, Mm. que es la única canción que sonó, es una música totalmente anacrónica. Este, y te cuento como curiosidad que es un tema que ya escuchamos, por lo menos lo que escuchamos nosotros es en base a un tema de Morricone, que lo escuchamos en Once Upon a Time in America, Mm. y lo recuerdo porque mi vieja también agarró la base de ese tema e hizo una canción Mira. suya con esta melodía. Me pareció un detalle innecesario y anticlimático. Nunca me gusta que la canción esté sin sentido y menos cuando es una película ambientada 200 años atrás de que se tengan la tecnología para cantar esas cancioncitas. Ok. Vamos con tus actuaciones. Bueno, eh, acotaciones. Me parece que dentro de lo que es el contexto histórico, ¿no?
había muchas cosas que estaban bien representadas. Me gustó la actriz española que hacía de esta, que era el interés de Sama. Eh, varias, así como también el personaje del amigo de él, que era el que comerciaba comerciaba con aguardiente, ¿no? Que era un tipo que estaba como muy decaído, eh, muy venido en menos, y eso se notaba en la actitud del personaje, ¿no? Por ahí tal vez un poco demasiado extremo, por ahí demasiado caído, pero también era un tipo que estaba al borde de la muerte, así que qué sé yo. Pero particularmente de Sama, me pareció una actuación súper aburrida. Porque la mayoría de las veces era el tipo ahí con cara de serio, en los momentos en los que por ahí ganaba, ¿no? Por ahí la atención de esta mujer que le interesaba a él y demás. eh, por ahí, siquiera ahí se animaba un esbozo de sonrisa, ¿no? Qué sé yo, no vi demasiado como para decir, ya, toda la vida emocional que hay en este tipo, todo lo que podría interesarme, y entonces básicamente estamos constantemente siguiendo a una persona taciturna, por así decirle, en la cual no se obtenía mucho para la cámara, eh, y le hacía así vueltas de la historia, simplemente estaba ahí, por ahí nada, se lo notaba que andaba caliente mirando a alguna mina que andaba por ahí, yo fuese la hija ¿no? de alguno de sus sirvientes, como pasó al Sí, principio. esclavos. No, pero ese era un chabón blanco, no era esclavo. Sí, sí, sé a quién te referís, pero también había esclavos Ah, por todos no, lados sí, sí, y sí, sí. Eh, Y nada, me pareció una actuación súper aburrida, un desarrollo muy básico del personaje, en el cual realmente no se obtenía nada, no había ahí nada como afianzarse para que te llevara a lo largo de la película y decir, che, ¿a dónde va a ir este chabón? A ver, quiero más, quiero saber, ¿no? sí, Quiero... o por qué me interesa este chabón. Claro, ¿por qué me vale tanto la vida de este tipo, ¿no? Claro, ¿por qué estoy Y viendo la vida de este tipo? y a cada uno de estos eventos del chabón, eso, ¿no? Caras medidas, reacciones de a poco, que no me hacían lo suficiente como para que me interese, así que fue, digamos, ya ha sido una cuestión del desarrollo del guión o de cómo fue interpretado por el actor, bueno, me resultó bastante aburrido. Así que Ujú. no puedo decir que me haya gustado el actor principal, más allá de haga o no buenos trabajos y demás. En este caso, la verdad que, o sea, pues no sé si lo habremos visto en otra película, además tiene una cara conocida, o a mí me resulta conocido, pero realmente no tengo, no tengo buenos recuerdos de su actuación y tampoco me motiva a buscarlo, ¿no? Ni siquiera, viste que hay malas películas en las que por ahí hay un actor que le pone toda la garra y acá nada, qué sé yo, es una nota más eh, al costado de todo Claramente. el guión y el desarrollo de la Estuvo película. en tu mamá también, que intuyo que la viste. No la vi. Ah, bueno, es una linda película. En la que actúa, no sé qué papel hizo, pero en esa actúa Gael García Bernal. Sí, sí, lo sé. Y ya con eso vale la pena ser visto. Bueno, Ah, estuvo en La Cordillera, hizo de presidente de Chile, intuyo. Una película de Darín, en la que Darín es el presidente del país. por suerte he visto muy pocas películas con Darín. Veo, ok. Tiene lo suyo. Sí, me parece que es más. Es como que no ves personajes, sino que lo ves a Darín. Entonces, eh, Claro, sí, bueno, sí, sí. siento En eso estoy de acuerdo. que viste una y ya viste todas. En cuanto a lo que puedes obtener de él. Entonces, no es un motivante. Estuvo en La Mala Educación, que creo que es de el queridísimo Almodóvar. Queridísimo. ¿Por quién? Eh, eh, bueno, por el mainstream. Ah, ok, porque Y ahí también estuvo Gael, a él también estuvo Gael García Bernal, así que vale la pena esa a película. nosotros nos viene decepcionando bastante. Almodóvar. Y como estamos diciendo, Una poronga la actuación. la mayoría estuvieron ahí. La actuación principal no es suficiente para levantar una película que hasta el momento no viene con nada impresionante. Voy a vos. Tu Bien, me gusta actuación. esa manera de resumir. Actuaciones. Me parecieron unas, creo que estuvieron bien, manejaron este registro que le queda tan cómodo a los actores argentinos de ser parcos, no mover un dedo, no ponerse nunca nerviosos, nunca estallar, salvo en un par de escenas donde estallan y realmente suelen quedar mal parados. En este caso no fue así porque nunca estalló. Bueno, sí, se cagó a trompadas con Minujín, pero tampoco fue algo muy.
muy rememorable lo que hicieron. A mí me resultó muy agradable el crisol de jergas, de acentos que hubo. Ujú. Vimos actores argentinos como Minujín, actores españoles y mexicanos, también africanos e indígenas. Y si bien obviamente no todos tuvieron el mismo nivel de protagonismo, de hecho el 85% de la pantalla fue siempre de Daniel Jiménez Cacho, que es nuestro amigo Sama, Ujú. me hubiera gustado que se le note aún más el deterioro o la transición que iba teniendo su personaje, más allá de una barba y una forma más cabizbaja y silenciosa de comportarse, que haya un poco más de ahí, de eso. Decía Sí. que el 85% de la pantalla estuvo en él y el resto se la repartieron otros blancos, argentinos o españoles. Em, la diversidad le aportaba algo, tanto con los acentos como la estética de cada persona. Me pareció refrescante la partecita que le tocó a Vicuña Porto, que lo vimos en Ciudad de Dios, a Vicuña Porto, al Es actor. verdad. Mira, tenés razón. Eh, y el ratito que tuvo él me encantó. No sé por qué, pero le aportaba algo lindo, algo, o sea, me dio mucha más curiosidad su personaje que, por supuesto, Sama, que era un bodrio. Tenés, sí, ahí tengo que salir a concordar completamente con vos porque sí, es un personaje muchísimo más dinámico y que constantemente, si bien no te está contando cosas de su trasfondo, es como que toda su actitud alude a que hay mucha historia ahí. Exacto. Sí, sí. Tenían de dónde agarrarse para hacer una historia interesante y lo dejaron pasar completamente. Bueno, Eso es no es guión usual. igual, pero... ¿Cómo? 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 Eso es guión igual, pero... Eso es guión. Sí, 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 bueno. Pero bueno, fue un comentario a tu comentario. Digo que no es usual ver actores tan diversos o extras en este caso. La crítica podría ser que siempre nosotros hablamos de que preferiríamos ver una historia donde estos africanos esclavizados o estos indígenas en proceso de exterminio sean los verdaderos protagonistas, conocer sus historias que realmente eran ricas y realmente son dolorosas. Pero bueno, supongo que lo vamos a hablar en guión. Eh, Simplemente concluyo que sin brillar estoy a favor de las actuaciones y sobre todo del muchacho Vicuña Porto y de los indígenas y esclavos africanos. Ujú. Vamos a guión. Bueno, guión. Me parece que Dale, dale. es una película que realmente no ha hecho ningún esfuerzo por terminar de comentar o hacer ningún énfasis en lo que realmente significa todo lo que le está pasando a Sama. Es como que vemos una cronología de todas las situaciones que él lo llevan, ¿no? A estar venido a menos, cabizbajo, que lo viene, ¿no? A hacerse lamentarse en la posición que tiene en vida y demás, pero nunca, nunca lo podemos interiorizar en lo que realmente significa para el personaje, nunca lo podemos ver a él como haciendo un análisis o confesándose, ¿no? Con realmente alguna persona que a él le importe, porque realmente es como que no tiene conexiones. Él Ujú, atraviesa el mundo ahí diciendo, bueno, vamos a sacarle bien a este, y tampoco sin decirlo, simplemente vemos las acciones. Entonces no hay elementos de los cuales podamos, creería yo, ¿no? Realmente, qué sé yo, agarrar viaje en lo que él le está pasando y en la importancia, en lo que significan todas estas cosas. Me parece que, por ejemplo, uno de los elementos más agravantes de todo esto es cuando él decide sumarse a esta expedición en busca de Vicuña Porto, porque nos enteramos simplemente porque aparece en la expedición. ujú. De Sí, repente, tal cual. de una escena a otra, estamos ahí. Exactamente. Y, y eso no me dice nada. No entiendo qué es lo que piensa que va a lograr, por qué es importante, qué está en juego, por qué en ese momento decidió hacerlo y no antes, ¿no? O Sí, sea, un tipo que por lo que conocíamos de él, por lo poco que conocíamos de él, no le ponía el cuerpo al asunto. Era un tipo escondido en su escritorio, era un burócrata. sí, sí, No era sí. un tipo que salía a la carga por un tipo, a matar a un tipo. Y, Algo totalmente fuera de su registro. y que en ningún momento se siente realmente, qué sé yo, urgente toda la situación, ¿no? Y por Para eso mismo nada. digo, es que de repente es lo que vemos, de repente es, bueno, este tipo sale en una exploración militar o, por así decirlo, ¿no? Una exploración armada para cazar a un malhechor del cual venimos escuchando desde el principio de la película. Em, y creo que ese es, ¿no? Digamos, lo que podría terminar como de destacar la película. Es una serie de una colección de momentos que no significan nada, no nos dicen nada del personaje, más allá de que, qué sé yo, está ahí y las cosas no le salen bien y ya está. Eh, y me cuesta decir más de la película, porque realmente yo siento que no hay nada en la historia de esta película que pueda conectar conmigo, que me vaya a decir, bueno, eh,
miré estos elementos que vemos reflejados en cómo se daba la sociedad de hace 100 siglos, 200 siglos, hace cuánto sea que haya sido, ¿no? Que haya Ujú. estado ambientada la película, sin terminar yo de saber realmente no el punto histórico de todo esto. 1700 es un buen Sí, parámetro. potato, potato, sí. Detalles, ¿no? Detalles. Pero, qué sé yo, veo la vida de este tipo y qué sé yo. ¿Y cuál es el mensaje? Tenés que hacer cosas en tu vida, tenés que esforzarte porque si no, no lo vas a lograr. Bueno, pero también estamos viendo una película en la que el chabón que ya tiene más guita que la mayoría de la gente que lo rodea, ¿no? Sí, Codea, vive. se codea Su pasar es con... mucho mejor que el de todos los que lo rodean, Y definitivamente. definitivamente mejor que los esclavos que tienen como tarea tener que estar Apantallarlo. apantallándolo o el tipo que tiene que estar cargando un pendejo de acá para allá en una silla a la espalda de él, ¿no? Sí, o el Y que le lleva gente, cartas en calzoncillos. exacto, sí, que la única, es como los únicos módicos de civilización que les permiten, ¿no? Esta sociedad europea es que tengan un chaleco y una peluca blanca porque eso es lo que define la alta sociedad, ¿no? Ujú. La cultura tiene que ser la europea. Entonces no vemos un personaje que le está pasando mal o se ve afectado por lo que termina reflejándose en el ponele que venía era un cheto, ¿no? Bueno, Y todo ese ridículo de la pompa, incluso estando en calzoncillos, pero la peluca y el chaleco, puede verse como una crítica. sí, ponele, pero de todas maneras, o sea, la historia nunca lo legitimiza o le hace más Ujú. hincapié que es un detalle visual. Totalmente de acuerdo. Y yo siento eso, que la historia no termina diciendo nada, o sea, no tiene nada interesante sobre los personajes, no, ninguna de sus historias realmente nos van a hacer hincapié. Entonces, yo lo que digo es, ninguna de sus historias nos sirven a nosotros para conectarnos con lo que le está pasando a ellos y por ahí entenderlo en otro contexto que no sea el histórico, ¿no? O sea, yo no me puedo extrapolar esta historia y decir, sí, no, yo soy Sama también. Claro, no, 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 sí, para nada, para nada. Entonces, como que no termino teniendo nada de una historia que sí, está bien, refleja eventos, un contexto histórico, ponele, ¿no? Pero ni siquiera es divertida, porque no está contada de una manera que sea divertida, qué sé yo, no es ponerle una película de aventura histórica, no es Sí, no una es película, Tarantino. claro, no es una película, no es un drama histórico en el que podamos percibir las emociones de los personajes y sus dolores, acá simplemente es un tipo que no se le da, y ya está, y no, Sí, pero y no se le da y aún así es un tipo hiper cómodo, hiper acomodado. No es que no se le da y es pobre. no se le da No tanto sé. como a él le gustaría. Claro, claro, claro. No cumple su expectativa, pero Ujú. vive mejor que todos los que lo rodean. Sí, sí, Y sí, se queja. exacto. En fin, Em, sí. y termina siendo el guión, digamos, solamente eso. Esta serie de situaciones que se le dan, de las cuales él no parece aprender demasiado, y al final por ahí tiene qué sé yo, un momento cabizbajo en el que está ahí al borde de perderlo todo y aún así decide resistir. Pero de nuevo, si yo sigo examinando el mensaje, ¿cuál es? No importa qué tan mal la pase, tenés que bancártela y seguir intentando. Y me parece que esto es un mensaje de mierda, la verdad. Porque la verdad que Definitivamente. hay un montón de gente que la sufre y por nada. Sufre porque se designa, ¿no? Que las situaciones sean así, porque tuviste la mala suerte de nacer en el lugar equivocado. Entonces eso no me parece justificante del sufrimiento que podemos ver tantas veces ahí afuera. Entonces, no termino obteniendo, qué sé yo, nada realmente de la película. Más que un contexto histórico que si bien me parece bien representado, no comunica con las realidades que yo veo hoy afuera. Mira, tengo que recomendarla, tengo que reflejarla en contra de algo que me resulta a la vez más moderno, pero también bastante desconexo, que es eh, todo, todo en todos lados todo el tiempo, ¿no? Sí, todo, 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 todo. Todo, Acá. en el sentido de que, no, qué sé yo, es sobre una familia de origen chino o chino-americano, no ya hablando de la hija, de la pareja, y en cómo se relacionan, y en el trauma generacional, o cómo nos relacionamos con nuestros padres, pero no un poco de lo que sería la crianza tradicional china y algunos mensajes que hay en el medio. Y es una familia que tiene un montón de problemas con impuestos y tienen un lavadero. No es mi Ujú. experiencia de vida, ¿no? Y no sé lo que es moverme de un país a otro. Sí, Pero pero sí, podés analizar. pero en el medio de todo eso aún así logro conectar y ver un montón de cosas que me hablan a mí y que me terminan siendo universales, porque tienen que ver con las emociones que vemos de los personajes en escena, ¿no? Sí, también quiero aclarar que me parece injusto compararla con la mejor película que vimos en el año. No, bueno, pero yo estoy hablando de...
Este tema Entiendo, entiendo, de yo los entiendo lo que vas. contextos históricos y el esfuerzo que puede haber respecto de todo ese tema. Solamente eso, no, no estoy hablando de la calidad de, qué sé yo, el humor de la película, la calidad visual y todas esas cosas, ¿no? O sea, me parece que sí, esa película es un conjunto de cosas que todas funcionan muy bien. Más allá de eso, yo lo que estoy diciendo es, no necesitas conectar con los contextos históricos para que las historias te funcionen, ¿no? Puedes venir de algo completamente extraño, diferente, eh, que muchas veces se hace el absurdo, ¿no? Como para, de todas maneras, sentir o contactar con los personajes y lo que están atravesando. Como nos ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, siento con las películas iraníes, que son completamente diferentes sus sociedades y cómo se comportan y las cosas que hablan, y de todas maneras, ¿no? Es como que hay muchas emociones ahí en juego y las sutilezas son suficientes como para hacerte pensar en todas las emociones que ves en escena. Esta película no tiene emociones, esta película no tiene nada para hacer más que transcurra el tiempo, las cosas y después ya está. Ujú. No terminas obteniendo nada de este guión y eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? O sea, puedo disfrutar el aspecto visual, me parece que, como dije, ¿no? Ya varias veces bien representado y que me parece que eso es un logro, ¿no? No les voy a andar sacando las cosas que hicieron. Pero que algo se vea bien en pantalla no es suficiente y ya lo han demostrado tantas películas, ¿no? Tanto, eh, con tanto Sí, presupuesto viéndose que es mucho le, mejor que esta incluso. claro, y tanto presupuesto que le tiran a pantalla y efectos especiales por todos lados y de todas maneras no terminan logrando algo eh, duradero o bello o interesante. Sí, inmorable. Ujú. Eh, Voy a vos con el guión, para mí, bueno, después lo digo en eh, la definición final. Dale. A mí este guión me hizo acordar a El Castillo o El Proceso de Kafka, donde el peso de toda la historia pasaba por papeles y procesos burocráticos que dependían de gente que no tenía ni interés ni aptitud para Ujú. hacer dichos papeles. Y a mí me encanta Kafka, pero por ejemplo El Castillo no lo pude terminar, porque se había ahí tornado hiper aburrido y acá medio que me pasó lo mismo. Eh, la vi en todas partes, perdón, la vi en varias partes porque la primera mitad me durmió y después de nuevo iba viendo ciertos minutos, me cansaba, cambiaba. Está bien, eso es un problema de mío con mi atención, pero es una película que no te invita a verla. Es una película A que mí te me pasó lo expulsa, mismo, así que... más allá de la parte estética que ambos la mencionamos como lo mejor de la película, sin duda. Es una película que no te dice, pirame que valgo la pena. Sirvió, si querés, para entender cómo la corona no solo forreaba a los indígenas a los que exterminó, sino también a los criollos, serviles obviamente a la corona. Estamos hablando de una especie de ministro de justicia de este pueblucho, por lo que más o menos entendimos. Era él el que impartía justicia. Era él incluso el que decidía si un indígena vivía o moría, o no sé, o merecía azotes o lo que fuere que llamaban justicia en esta época. Ujú. También notamos un poco el entramado de relaciones sociales y públicas y políticas que hay alrededor de toda esta sociedad, sobre todo entre estos muchachos que están donde están puramente por sus contactos y sus influencias. El que está arriba tuyo necesita que te luzcas para que lo aplaudan a él. Y si no le sirve ascenderte o trasladarte, por mucho que te lo merezcas, no va a pasar. Y eso lo vemos acá, claramente. Tampoco estamos hablando de un héroe, porque el guión se encarga de mostrarnos que Don Sama es un violador, un maltratador, un forro, y también nos muestra que es un poco más sensible que otros, porque le perdona la vida a un par de indígenas que cualquier otro los hubiera dejado morir, le perdona la carrera, si querés, a este chico que estaba escribiendo un libro. Entonces, estamos hablando de un tipo con todas las, ¿cómo se llama? Con todas las contradicciones que debe tener un personaje para no ser el típico personaje o héroe o enemigo. La historia tiene muchos grises, eso me gustó, muchos matices, un objetivo claro que era el del protagonista que se quiere ir a España y se va truncando una y otra vez por diferentes razones y personas. Y como a pesar de esa continuidad de fracasos y el paso de los años, el tipo sigue intentando caerles bien a sus superiores para darles el gusto y que ellos le den el gusto a él. Este, eso me pareció ejemplificador de alguna manera, porque era un chupamedia, básicamente, un servil. Ujú. Bueno, toda esta trama del malo que todos odian, que es Vicuña Porto, no me resultó interesante para nada, más allá de ver que tenían su póster, tenían su leyenda urbana en este pueblucho. Después también era un objetivo político. Todos lo querían ver muerto y todos querían ser los, los que lo habían matado. Ujú. Y hasta inventaban haberlo matado. Eso si querés cobraba un poquito de validez.
hasta por lo menos conocerlo y ver al actor que lo interpretó. Entonces ahí ya se tornaba un poco más interesante todo, pero fueron minutos. Estoy a favor de que la historia haya tenido sus grises, como lo que dije, ya estoy empezando a resumir, Ujú. pero se me hizo hiper pesada y me hubiera gustado mucho más protagonistas eh, de los que nos interesan a nosotros. O Vicuña Porto por colorido, porque era un personaje realmente atractivo, o como te dije hoy, este cartero que iba en calzoncillos por todos lados para darle una cosa a este boludo, o este tipo que tenía que ir a todos lados con el pendejito de 6 años a UPA. Ujú. Y bueno, conocer la historia de esos tipos, conocer un día en la vida de esos tipos me hubiera sido mucho más enriquecedor que todo esto. Y quiero marcar un detalle que me pareció hiper absurdo, que es cuando Vicuña Porto, no sé si lo despierta o qué, a Sama, y le dice, yo soy Vicuña Porto, pero si se lo decís a alguien te mato. ¿Y para qué se lo decís? ¿Para qué le confías ese secreto a este tipo que no conoces y que amenazás que si hace algo con ese secreto te mata? Ujú. No entendí eso, como nos quejábamos en el libro de, ¿cuál era? En el que venía una invasión extraterrestre, pero teníamos como 200 años para prepararnos. Ah, en... El Coso, el de problema de los tres cuerpos. El problema de nuestros cuerpos. Ahí nos quejábamos de que estos marcianos, que ya no me acuerdo de qué planeta venían, le contaron todo su plan Sí. am, A- a- a sus sí, seguidores al locales. dirigente de la facción humana Claro. que estaba a favor de la invasión. Entonces, el ejército argentino, iba a decir, el ejército de la Tierra, Uf, se no. enteró de todo esto gracias a que, ¿cómo? Sí, acá alguien había hecho una copia de toda esa información y le dejaron por ahí tirado, no llegaron a Claro. destruirlo y... El famoso villano de James Bond, que antes de torturarlo y matar a James Bond, le cuenta todo su plan malífico. Sí. Y después James Bond se escapa y lo mete en cana. Bueno, es tan ridículo como lo que hizo acá Vicuña Porto. No sé si vos le encontrás algún otro sentido, pero hizo eso. Le dijo, che, yo soy Vicuña Porto, pero te voy a matar, si se lo decís a alguien. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Vos tenés alguna respuesta? No, 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 porque también ya estaba en un Ah, momento de bueno, la... entonces. Ya estaba en Sí, un sí, tal momento de cual. la película en Ya. el que yo ya estaba más allá del bien y del mal. El propio director tampoco se esforzó mucho en que en mantenernos cautivos. Así que con eso cierro mi guión Muy bien. eh, ambivalente. Mi conclusión de todo Ambiguo. esto es que es una película de la que no obtuve nada, me aburrió. No vi personajes interesantes más allá de Vicuña, que su presencia fue mínima. Ojalá hubiese sido el antagonista de toda la película y con eso Absolutamente. hubiésemos obtenido, ¿no?, un poco más de una interacción interesante. Sí, una interacción interesante a través de, digamos, algo que realmente era un obstáculo para el personaje más allá de su propia paja mental, qué sé yo. Ujú. Eh, Porque es cuando lo querés explicar de otra manera, es como que te dicen eso, la falsa meritocracia o el positivismo tóxico de el que quiere puede, ¿no? O sea, Sí, 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 el, caemos en eso. el tipo no hizo suficiente esfuerzo. Y que nada, eh, mi puntaje para esta película va a ser un 3. Bien, contundente, Ujú. contundente. Me gusta que estuvimos de acuerdo en la parte de lo refrescante que fue Vicuña Porto en todo esto. Ya con su toque portugués, me compró, con su acento. Bueno, listo, 3 yo le voy a dar un 4.5, porque me gusta haber visto eh, que se puede hacer esta película en Argentina, la parte cinematográfica sobre todo. No me queda otra que refugiarme en la parte cinematográfica. Me gustó la parte cinematográfica, me gustó todo lo que ya dijimos en Ujú. cinematografía, me gustó y por eso le voy a dar el 4.5, por ser un producto hecho por argentinos. Les Entiendo, tengo fe. entiendo. Bueno, Y siendo honestos, de las películas argentinas que vimos, no estuvo tan mal. tampoco estuvo bien. No, pero comparándola con sus Pares. compatriotas, Ujú. para hablar como el orto, me parece, aunque sea digno. Y eso ha sido todo. Te cuento, Sí, te cuento, contame. que se viene Chip and Dale, Rescue Rangers, película del 2022. Se viene La Abuela, película del 2021, de Paco Plaza. Ujú. Se viene el libro Aniquilación, de Jeff Vandermeer, agárrense ahí. Y se viene el disco la semana que viene, Babasónicos, Trinchera, del 2022. Esas son las futuras hazañas. Excelente. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no.
o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.